Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Que el Señor bendiga sus vidas. La verdad que es un momento precioso en la presencia del Señor. Qué hermosa bendición para poder aprovechar. Por eso siempre tenemos que aprovechar el tiempo. Y aprovecharlo en su presencia, aprovechar de decirle, Señor, hoy bendice. Y ahí si usted quiere ser como dice Patricio, hágalo, no hay problema, revolcame en bendición, no importa si salto, si brinco, si grito, si caigo al piso, no me interesa, yo quiero ser bendecido. A mí lo demás no me interesa, yo quiero ser bendecido. Y sé que hubo bendición hermosa en esta noche. Y sé que Dios tiene bendiciones preciosas para nuestras vidas. Pero hay algo que Dios nos pide. Y muchas veces, y por mucho tiempo, pensaba qué significaba todo esto. Y en estos días Dios hablándome, como les dije anteriormente, acerca de la oración, ¿no? Del Padre Nuestro y la enseñanza de orar. También me habló acerca de dos personas que se acercaron a Dios a orar. Ese pasaje lo encuentran en el libro de San Lucas, ¿sí? Donde se encuentran dos personas que se acercan a orar. Allí en Lucas capítulo 14, versículo 18. Hay dos pasajes en Lucas, ¿sí? Pero este es donde se acercan dos personas a orar, entre comillas, a orar a Dios, a presentarse delante de Dios. Y aquí tenemos una enseñanza hermosa para nuestras vidas, porque aparece una palabrita que ya la voy a mencionar, pero primero vamos a tomar lectura en el capítulo 14. ¿Lo tiene, Lucas? Evangelio según San Lucas, capítulo 14. Del versículo 9 al 14, dice así la palabra de Dios. Escuche bien, preste atención a la lectura de la palabra, para poder comprender cuál es el mensaje en esta noche para nuestras vidas. ¿Sí? Aquí tenemos este relato que dice así. A unos que confiaban en sí mismo como justos, dije Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 9. Ahora sí. Capítulo 18, versículo 9. Y dice así. A unos que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros, o esa cotidiana que está pasando hoy día en nuestro mundo, ¿verdad? Dijo también esta parábola. ¿Quién dijo esta parábola? El Señor Jesús. ¿A quiénes le habló? A sus discípulos, a su pueblo, a su iglesia, a los que Él escogió, a los redimidos por la sangre del Cordero, a nosotros ahora, ¿sí? Nos refiere una parábola para que podamos comprender que vienen aquellos que confían en que son justos, que son santos, que no necesitan de Dios, ¿sí? Pero vamos a ver que Jesús le hace un relato de dos personas allí para enseñarles y enseñarnos a nosotros qué cosas son las que sirven delante de la presencia de Dios y qué significa el último versículo, el 14, que vamos a leer también. Pero seguimos la lectura. Y les dice así, dos hombres subieron al templo a orar. ¿A dónde fueron? Al templo a orar. Ahora, curiosamente tengo un contraste acá porque dice, unos que confiaban en sí mismo. ¿Sí? A los que confiaban en sí mismos le dice, presten atención porque tengo dos personas que suben al templo, ¿sí? A la casa de Dios donde habitaba la presencia del Señor, ¿sí? A consultar a Jehová de los ejércitos todavía en ese tiempo, ¿sí? Porque todavía estamos en el tiempo de la ley aquí. El tiempo de la gracia viene después de la muerte y resurrección de Cristo. Si bien el que está hablando es Cristo, está enseñando es Cristo, vamos a hablar de este tiempo diciendo qué cosa. Dice, fíjense que había personas que creían que confiaban en sí mismos como justos. Ya somos justos. Vaya a saber en qué se basaban, ¿no? Pero yo quiero que entienda un poquito, y ya vamos a verlo también a esto, en qué se basaban.
se basaban en el conocimiento de lo que había que hacer delante de Dios, en el conocimiento de la ley, o sea, en el conocimiento de la palabra. ¿Estamos acá? Si no, me tengo que poner los otros anteojos para verle la cara, porque a mí me gusta verle la cara, porque si no, anteojos no los veo. Entonces, fíjense que Jesús le dice, le voy a hacer una comparación para que ustedes entiendan qué es lo bueno, agradable delante de la presencia del Señor. ¿Estamos acá? ¿Ven? Entonces le dice, estas dos personas subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. ¿Sí? Les nombra dos personajes diferentes. Unos que eran los fariseos que se creían que eran los maestros de la ley, ¿sí? Los que enseñaban la ley, la palabra de Dios, y el publicano eran los pecadores, los que rechazaban los fariseos. Así de simple. Pero les muestra algo, curiosamente les dice así. El fariseo, por eso fíjese que ya vamos a ir descubriendo el conocimiento del fariseo, ¿no? Presta atención al conocimiento del fariseo. Dice, el fariseo puesto en pie, oraba, ¿sí? Oraba, sabía lo que era orar. El publicano no, ya lo vamos a ver, pero el publicano no sabe. No sabe el que, o sea, el que no conoce a Cristo, el que no conoce la palabra de Dios, a ver, no voy a expresar palabras que no corresponden, pero no sabe orar. No sabe cómo pedirle a Dios. De hecho, ese fue gran parte de nuestro ministerio, enseñarle a los que venían a la iglesia, enseñarle a orar, a presentarse delante de Dios. ¿Sí? Porque también por allí les había sido enseñado que tenían que hacer ciertas cosas para poder entrar en la presencia, como el fariseo, lo vamos a leer ahora. ¿Lo leemos? Fíjense. Dice, el fariseo puesto en pie. Primero no se arrodilló, que era una costumbre que había que respetar. Ya quedó en pie porque no necesitaba arrodillarse, o sea, no necesitaba humillarse. Ahí ya acertó la palabrita, ¿eh? No necesitaba porque arrodillarse o postrarse era señal de humillación, señal de respeto, ¿sí? Señal de adoración, muchas cosas, pero principalmente para el Antiguo Testamento era de humillación. Por eso el fariseo, ¿qué hace? No se arrodilla. ¿Sí? Entonces queda en pie. Ahora presta atención. Y oraba consigo mismo. Es como si yo me empiezo a orar en el nombre de Patricio y le pido a Patricio y ¿qué me va a dar Patricio a mí? Nada, si no es Dios. ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar ahí? Porque Jesús dijo que todo lo que pidieres en el nombre de Jesucristo de Nazaret, eso vas a recibir. Y si algo pidieres en mi nombre, mi Padre lo dará. O sea, ya nos manda a pedir en el nombre de Jesús, no en sí mismo. O sea, yo no soy el importante. Acá el importante es Cristo. Es el que está sentado a la diestra de Dios Padre en el trono intercediendo por tu vida, el que puede allá dirigir y decir, yo quiero enviar bendición roja en este momento, como lo hizo en esta noche, en este lugar, bendiciendo tu vida, fortaleciendo tu vida, libertándote de esa dolencia, porque Dios hace milagros y maravillas. No el hombre. Ahora el hombre debe obedecer lo establecido por Dios si quiere ser bendecido. Y ahora vamos a ver esta palabra. ¿Sí? Seguimos entonces. El fariseo puesto de pie dice que oraba ¿qué? Consigo mismo de esta manera. ¿A quién le está orando? A sí mismo. Y claro que se está orando a sí mismo nada más, porque fíjese que dice Dios. ¿Sí? Te doy gracia porque no soy como otros hombres. ¿Qué tal, O sea, me creo superior. Porque si me creo inferior no diría esas palabras, ¿verdad? No daría gracias a Dios porque no soy nadie. No. Él dice, doy gracias a Dios porque no soy como los demás hombres. Ladrones, injustos, o sea que él sabía que no había que robar. ¿Se acuerdan de los mandamientos? Él se los conocía, ¿no? Yo que tenía conocimiento. Yo no robo, no soy injusto, no soy un adúltero, ni aún soy como este publicano. O sea, ni siquiera soy un pecador como este. O sea, se conocía de maravilla la ley, la palabra, el ejemplo que le está dando Jesús.
Entonces, el primer punto que yo tengo que dejarle en esta noche es que para recibir la presencia de Dios, para recibir a Dios, para recibir la bendición de Dios, no necesitas conocer toda la teología o toda la Biblia. Tenés que saber cómo presentarte delante de Dios. Porque es tremendo el contraste que hay entre el fariseo y el publicano, porque el publicano cuando se presenta, mire, qué diferencia, ¿no? Tremenda, ¿no? Dice, perdón, sigue todavía el conocimiento del fariseo. Escuche, versículo 12, que no lo terminamos. Ayuno, oh, ¿qué tal, ¿Querés ser bendecido? Ayuná. Y el fariseo dice ayuno 2 veces a la semana. Ah, ¿qué tal, Venimos bien ahí, Doy 10. Ah, 10, che. Diezmaba también. También diezmaba. Quiero que tome nota de cada una de estas cosas. ¿Por qué? Porque ninguna de estas cosas le sirvieron delante de la presencia de Dios, porque no hubo un corazón constricto y humillado, el cual nunca despreciará a Dios. Y este pasaje lo cierra con que alguien se humillare, Dios lo va a exaltar. Lo vamos a leer. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. ¿Qué tal, Tremendo. Qué presentación, ¿no? Como si Dios no supiera todo eso. Como si hiciera falta predecirle yo diezmo, Señor. Yo ayuno, Señor. Si el Señor sabe. Si es Él el que te está diciendo diezma para que mi obra pueda crecer. Si te está diciendo ayunar para que yo pueda bendecirte, santificarte. ¿Sí? Pero ese no es el punto, porque no vas a lograr la bendición de Dios si crees que haciendo eso, simplemente nada más, vas a tener la bendición de Dios. Porque fíjese qué pasó con el publicano. Dice, más el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. No mostró ningún conocimiento bíblico, no mostró absolutamente nada, sino que se miró a sí mismo. A ver si se acuerdan de una palabrita que venimos hablando. Examinaos a vosotros mismos. ¿Sí? No examen. Mire, fíjense qué contraste, ¿no? El fariseo, ¿qué hace? Examina y dice, no soy como este. ¿Qué hace el publicano? Dice que no lo examina el fariseo y no dice, gracias a Dios no soy como el fariseo. No, él dice, es por mi culpa nada más que yo he pecado. Yo soy el responsable de mi vida. Yo soy el responsable de mis actos. Yo soy el responsable de mis palabras. Yo soy el responsable de mis hechos. Entonces cuando vengo delante de la presencia de Dios, me presento y digo, no le digo, la culpa la tiene la mujer que me diste. No, esa no sirve delante de Dios. No, Señor, tú sabes los problemas que tengo. No, sí, tampoco sirven. Señor, yo ayuno, no sirve. Sirve el corazón que se humilla a la presencia del Señor. Fíjense que dice el último versículo allí. Dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Qué tremendo, ¿no? Porque, ¿qué tengo que hacer para que Dios me bendiga? Tengo que humillarme. Entonces vamos a ver qué significa humillarse. Yo voy a encender mi celular acá, lo voy a abrir y voy a buscar algo para compartirles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es interesante ahora, escuche bien, qué significa humillarse. Primero, vamos a ver qué significa la palabra humillarse en el hebreo. ¿Sí? Bíblico en el hebreo. ¿Sabe qué significa? Someterse. Rebajarse a ser humilde ante Dios. ¿Qué tal? O sea que cuando yo vengo a humillarme o me humillo a la presencia de Dios, no es que yo me estoy humillando y digo, no sirvo para nada, no valgo nada. No, eso no es así. Es simplemente reconocer que me tengo que someter a Dios en la presencia de Dios. Rebajarme o ser humilde en la presencia de Dios. No como el fariseo, sino, Señor, es todo mi culpa lo que me está pasando. No es el patrón. No es papá, ni mamá, ni el tío, ni el abuelo. No es nadie, soy yo. Me miro yo. Me examino yo. Y cuando me humillo no es que no sirvo para... No. Me someto a Dios
y me pongo delante de la presencia de Dios y cuando miro a Dios veo que Dios es tan grande, tan maravilloso, que no puedo pensar más que decir, Señor, ten misericordia de mí. La palabra humillarse ante Dios significa despojarse del orgullo. Despojarse del orgullo. Veo que acá y en todos lados no hay nadie que sea tan humilde como yo. El orgullo para mí no existe. Te lo voy a explicar una vez más. Yo soy tan, pero tan humilde que estoy orgulloso de mi humildad. ¿Está bien? Ya estoy orgulloso. Todo ser humano es orgulloso. Por eso es que me tengo que despojar del orgullo para poder estar en la presencia del Señor. Ahora, curiosamente, fíjese que no está diciendo que Dios me va a despojar de ello, sino que yo me tengo que despojar de ello. ¿Sí? Y no solo es el orgullo lo que significa la palabra humillarse, sino que no reconocemos mejores que los demás. O sea, no somos mejores que los demás. Y reconocer que lo necesitamos a Dios. Tenemos que reconocer, humillarse es reconocer que yo necesito la ayuda de Dios. Reconocer es que no soy mejor que los demás, sino que mi vida es igual que la demás, pero cuando Dios me llama y me humilla en la presencia y reconozco que necesito a Dios, ¿Dios qué hace? Me exalta. ¿Qué significa exaltar? Significa que me levanta, me pone por encima, que me da, es una bendición para poder caminar con la frente en alto, porque es mi Dios el que me ayuda, el que me guía, el que me dirige. ¿Sabe qué? No lo tengo en el bosquejo, ni aquí en el diccionario, ni lo busqué, pero si mal no recuerdo, Dios le dice, no, yo no lo elegí a ustedes porque eran un mejor pueblo, sino porque se le ocurrió a Dios elegirlos. No porque eran mejores que los demás. Y si mal no recuerdo, el apóstol Pablo por allá dice, de lo vil del mundo escogiste, oh Señor, no éramos los mejores, éramos lo vil del mundo, éramos los peores del mundo, dice. Eso escogió Dios, ¿para qué? Para exaltarnos y que seamos mejor que los demás, no. Que seamos verdaderos hijos de Dios, con humildad, con sencillez, reconociendo que necesitamos a Dios. Ahora, para obtener la bendición de Dios de salvación, yo tengo que humillarme en la presencia de Dios. Ya sabe lo que significa humillarse, ¿sí? ¿Y qué trae? Primero salió justificado que el otro. Entonces trae la bendición. Cuando yo me humillo, trae la bendición de que Dios me justifica. No soy justo, me justifica Dios. ¿Para qué? Para que pueda entrar en la misma presencia del Señor. Ahora, vamos rápidamente, seguimos en Lucas. Ahora sí, Lucas 14. Lucas 14, versículo 7. Quiero rápido porque tengo algunos versículos más para leer. Escuche bien. Observando cómo, dice, escogían los primeros asientos en la mesa, refirió a los convidados una parábola diciendo, cuando fueres convidado por alguno a boda, no te sientes en el primer lugar. ¿Sabe qué significa eso? Acá llegué yo. Otra vez vamos a hablar de lo mismo, siempre del orgullo y el de no humillarnos, o sea, no sé, tratar de ser o sobresalir sobre los demás para decir, acá aparecí yo, como cuando usted ve por allí, ¿no? Que aparece, casi digo el apóstol, casi digo el profeta, casi lo digo, pero no importa, no lo voy a decir, porque vio que aparecen, esa era la publicidad también. Que hay algo que yo, ¿se acuerda que yo ya lo expliqué muchas veces? Hay algo que nunca entendí yo. El gran siervo de Dios. Y gran significa grande. Si es siervo, no puede ser grande. O es siervo o es grande. Si es grande, no es siervo. Y lo más lindo es que Jesús dijo, el que sirve, ese es mayor en el reino de los cielos. Qué lindo. ¿Y eso qué lleva? Servir significa también humillarse. No, yo tengo que servir, no tengo que ser servido. No vine a hacerme servir, sino servir. Yo no vine a que me den, sino a darles.
Y eso es lo importante. Yo vine a alimentarlo y yo me alimento de esto. Pero sigue la palabra aquí. Dice, no uses los primeros lugares, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más digno que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó, a ti y a él, te diga, da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Te estás dando un consejo y te dice, a ver, empezá a poner en orden las prioridades. ¿Qué tenés que hacer? Y te vas a sentar en el primer lugar. Viene alguien y dice, dale lugar porque te vio que, sobre todo en algunos lugares, las primeras filas están reservadas para ciertas personas. Yo la voy a hacer fácil, mire, se la voy a hacer fácil. Hacemos un casamiento y para el papá y la mamá le reservamos la primera fila. Zafate. No, pero yo me acuerdo y recuerdo que no muy lejos de aquí vinimos una vez y estaba reservado el lugar, la mesa para el maestro que nos vino a traer la palabra profética de parte de Dios. Y lo quería sentar en la mesa allí porque estaba ese lugar exclusivo para él. Y aquel hombre decía, no, yo me quiero sentar acá, con estos. Estos eran estos. Estos. ¿Sabe lo que significa estos? En la Biblia está. Dice esto, con estos ha hecho Dios grandes cosas. Con estos que nadie tiene en cuenta, que son menospreciados, menoscabados, que no tienen por ahí un lugar de privilegio, pero que en la presencia del Señor tienen un privilegio enorme. ¿Sí? Entonces nos enseña, dice, mira, dice, aprende a ser humilde. Llegaste a un lugar, tranquilo. ¿Sabe qué bendición que es, qué lindo cuando vienen y te dicen, porque te dicen, vení, sentate más adelante. Ahí lo vamos a leer ahora. Y claro, te mira, todo el mundo te mira y dice, che, ¿y este quién es que lo hacen sentar adelante? Importante, ¿no? Y el Señor dice, sé inteligente, ¿viste? No seas orgulloso, no seas vanidoso, no te sientes en primer lugar. Bueno, hacer cosa que venga hoy y te diga, anda para atrás que te va a dar vergüenza. Más cuando fueres convidado, versículo 10, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. ¡Wow! Te imaginaste llevar una mesa importante y si, ¿y este quién es para que lo traigan a la mesa? Nadie, un siervo del Señor. Pero fíjese cómo termina el versículo 11, este pasaje. Hasta aquí voy a leer este versículo 11, perdón, nada más no termina ahí. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ya saben qué significa, ¿no? ¿Sí? Está claro ya qué significa, ¿no? Que es someterse a Dios, que es reconocer la grandeza de Dios, que es reconocer quiénes somos delante de la presencia del Señor, ¿sí? Nos enseña que tenemos que tomar el lugar que nos corresponde, que es el último lugar, que es el de servicio, que es el que nadie quiere, el que está allí en la puerta atendiendo a la gente, ese que nadie, barrer el piso, que nadie quiere a veces. Y alguien dice, no, che, dame la escoba, vení, sentate. Seguimos, porque hay más bendiciones todavía. Quiero ir rápidamente, para ir viendo, al Antiguo Testamento, de donde tenía conocimiento el amigo, ¿sí? Allá por Segunda de Crónicas, ¿sí? El capítulo 7, versículo 14, un versículo muy conocido, nombrado así por arriba en boca de todos los que tenemos un tiempo largo en el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Y tiene una bendición tremenda el humillarse en la presencia del Señor. La tenía para el pueblo de Israel, la tiene para el pueblo de Israel, la tiene para nosotros también. Acuérdense que el primer pasaje nos muestra salvación, que salimos de allí justificados. El segundo dice que Dios nos exalta, nos indica cómo hacer para que delante de la sociedad seamos vistos como personas delante de la presencia de Dios, que somos siervos de Dios. Pero aquí tiene una bendición muy particular que Dios le habló al pueblo de Israel en aquel tiempo. Cuando Salomón termina de edificar la casa, el templo y todas esas cuestiones, ¿sí? Allí hay una versión y Jehová, Dios le habla y le dice esto en el versículo 14. Si se humillare mi pueblo, o sea, si dejare el orgullo de lado,
si reconociera que necesita de Dios, si se postrara en su presencia, si se culpara a sí mismo y no culpara a los demás. Pobre Moisés, cuando lo sacó al pueblo de Israel. Le dieron para que tenga, Moisés, por culpa tuya, Moisés, ahora vamos a morir todos acá en el desierto. La culpa la tenés vos, Moisés, que Dios, ¿dónde está Dios? No tenemos agua, Moisés, ¿qué hacemos? Moisés, ahora es pobre, Moisés, le dieron de todos lados, pobre Moisés. Y no entendieron nunca que Dios lo sacó de la esclavitud para bendecirlo de tal manera. Y espero que nosotros podamos entender que Dios nos quiere sacar de la esclavitud para bendecirlo de tal manera, pero tiene una condición, tenemos que humillarnos en la presencia del Señor. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Mire qué tremendo, ¿no? Esto no le está hablando a que se humillen los pecadores allí afuera, ¿eh? No, eso sí se tiene que humillar y pedirle perdón a Dios por sus pecados, pero a nosotros como iglesia de Cristo, a donde, ¿qué dice? Donde mi nombre es invocado. En este lugar el nombre de Jesucristo es invocado. El nombre de nuestro Dios es invocado en oración, en adoración, en alabanza, en ruego, en clamor, en súplica, en intercesión. Y es nombrado entre nosotros cuando hablamos y charlamos de las cosas que charlamos. Ahora fíjense que él le dice, si mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, mire las condiciones que les había dado, y se convirtieren de los malos caminos. Tremendo, ¿no? ¿Cuál será la condición del pueblo de Dios en este tiempo, digo? Para reflexionar, pensar un segundo nada más, no mucho, ¿eh? No pensemos mucho, no deje de pensar ya. Ya está. Porque aquí dice, le está diciendo que si el pueblo de Dios se humillare, sobre el cual el nombre de Dios es invocado, y oraren, ¿sí? Tienen que orar, buscar el rostro del Señor, buscar la presencia de Dios, convertirse de los malos caminos, o sea, volverse, salir de ese mal camino, salir de lo que estamos transitando el camino, salir de lo que estamos haciendo, cambiar de actitud, se convirtieren, ¿sí? Entonces, y solo entonces, yo iré desde los cielos. A veces nos preguntamos por qué Dios no nos escucha. ¿O por qué Dios no nos responde? Y saben que la Biblia dice que Dios le dijo, no te voy a escuchar. No te voy a responder. ¿Por qué? Porque me estás pidiendo algo que no voy a darte. No tengo esto para vos. Tengo una bendición más grande que la que vos me estás pidiendo. Te llamé para que seas mi siervo o mi sierva, para que seas luz en esta ciudad. Te llamé para que te humilles en mi presencia, no ante la sociedad, sino en mi presencia, para que yo te pueda exaltar delante de la sociedad. Él te va a exaltar. Él te va a poner por encima de todo. Cuando tú te humilles, cuando tú reconozcas que necesitas de Dios y dejes tu orgullo de lado y tu vanidad. Y aquí mire qué tremendo para el pueblo de Israel en aquel tiempo, ¿no? Tremendo. Le está diciendo que tienen que orar, que tienen que buscar el rostro del Señor, que tienen que convertirse de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Qué tremendo, ¿no? Le está diciendo a su propio pueblo que está pecando. Le está diciendo a su propio pueblo que está pecando. Pero que si se humillan, reconocen, se examinan a sí mismos, los va a perdonar, va a escuchar y los va a perdonar. ¿Y qué más dice? Y sanaré su tierra. Los voy a bendecir. ¿Querés bendición de Dios? Acá tenés la receta para poder acercarte a la presencia del Señor. Humillarte, consagrar tu vida, reconocer, dejar el orgullo, dejar el mal camino, ¿sí? Claro, pero ¿sabe qué pasa? Pastor, el tiempo que estamos viviendo, las cosas que están pasando, pastor. Usted sabe que todo eso nos pone mal, nos enoja, nos hace airar, ¿eh?
Pastor, estamos viendo tiempos difíciles porque realmente, a ver, fíjese cómo se está levantando todo esto, tremendo. Y hasta inclusive aquellos que nos tienen que guiar o dirigir, aquellos que nos tienen que enseñar. Pastor, mire lo que está pasando. Qué lindo, ¿no? Le voy a invitar a que abra en San Mateo, capítulo 23. Porque si usted quiere ser bendecido, si yo quiero ser bendecido, me tengo que examinar a mí mismo y me tengo que presentar como corresponde delante de Dios, humillado. Un corazón contrito y humillado no lo despreciará jamás Dios. Y no significa que te van a humillar o que te tienen que humillar o que alguien te tiene que humillar. No, no, no. Simplemente es reconocer, dejar de lado el orgullo, ¿sí? Necesitamos a Dios. Tenemos que dejar, si estamos por el mal camino, dejemos el mal camino. Tenemos que orar, tenemos que buscar el rostro, la presencia del Señor, ser lleno del Espíritu Santo, hermano. Y Dios está haciendo y quiere hacer esto en este tiempo. Pero le dice a su pueblo que está en pecado, tiene que arrepentirse y volverse a Dios. Entonces va a oír, va a responder, va a perdonar y va a sanar. Claro, pero yo les decía, pero ¿sabe qué pasa? Está tan mal todas las cosas que uno ya no sabe en qué creer. Yo decía estos días, y lo compartía con algunos, decía, ¿cómo la gente se va a acercar a una iglesia, a Dios, si no saben a dónde acudir? Si no saben, si no hay alguien que les ilumine con su testimonio, su vida, el camino, perdón, que les muestre que tiene a Cristo. Porque no es cuestión de hablarle de Cristo, sino mostrarle que tengo a Cristo. ¿Y cuándo voy a mostrarle que tengo a Cristo? Cuando aprendí a ser manso y humilde como Cristo. ¿Qué significa esto? Ahora, cuando todo está tan complicado, mire, ya le venían los discípulos ya complicada la situación también, ¿eh? Porque si ustedes leen, vamos a leer ahí varios versículos en el capítulo 23 de San Mateo, vamos a ver qué complicada que la tenían. ¿Sí? Pero no importa cuán complicada sea, Dios nos deja una enseñanza hermosa. Escuche bien. ¿Lo tiene? Capítulo 23. ¿Sí? Vamos a leer del versículo 1 al 12. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo. Acá le habla no solo a los discípulos, sino a la gente también. Escuche bien. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Ya tenemos un fariseo por ahí que ya lo vimos cómo era, ¿no? ¿Se acuerdan cómo era? Fariseo. Fíjese que yo le dije que tenía conocimiento. ¿Dónde se sentaban los fariseos? En la cátedra de Moisés. ¿Qué es la cátedra de Moisés? En el lugar donde se les enseñaba las escrituras. ¿Sí? En realidad los fariseos y los escribas eran los maestros de las escrituras. Pero a mí me llamó la atención esto y quiero compartírselo porque humanamente es medio contradictorio. E inclusive para nosotros los hijos de Dios a veces en algunas circunstancias la utilizamos para decir, sí, pero si no me da el ejemplo del pastor, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué tal? Aunque yo le voy a seguir predicando de la misma manera, ¿no? ¿Sí? Consideren a vuestro pastor que les ha predicado la palabra, consideren ¿qué? Su conducta e imiten su fe. Sí, voy a seguir predicarles sobre eso. Pero acá Jesús le dice, y a la gente, a sus discípulos, le dice, escuchen una cosa, muchachos, porque nos encontramos con algo que es contradictorio, que se contradice. ¿Sí? A ver, los fariseos nos están enseñando algo, los escribas nos están enseñando algo, pero vamos a ver qué pasaba. Y lo leemos. Versículo 2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que hagáis, ¿estamos acá? Todo lo que yo les diga que hagan, ¿sí? Guardarlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ay, Señor, me la complicaste acá. Yo quería tener un modelo, un ejemplo ahí adelante.
Yo quería tener a alguien ahí que me guíe, que me dirija, que yo pueda seguirlo. Y es correcto que tengamos esto y que querramos esto de los líderes que tenemos, de los pastores que tenemos, de los ministros que tenemos, de los siervos que tenemos, de los líderes de jóvenes que tenemos. Queremos esto porque la palabra de Dios nos lleva en el Nuevo Testamento a través de que el Espíritu Santo habita en nuestro corazón. Dice que debemos ser ejemplo de ellos. ¿Y qué significa ser ejemplo? Alguien que ellos puedan imitar. Entonces, por lo tanto, Dios dice, hoy para este tiempo necesito que alguien sea ejemplo. Pero para aquel entonces, ¿sí? Le dice, bueno, lo que los fariseos les enseñen, porque ellos conocen al dedillo en la ley, se la van a enseñar tal cual está. A ver, acéptenla, guárdenla, pónganla por obra, pero no hagan lo que ellos hacen, ¿eh? Uy. ¿Qué tal si en este tiempo claro, lo que yo estoy diciendo es una locura acá? Porque yo le estoy diciendo que ustedes no hagan lo que hacen los demás, sino, ya les di ejemplo a algunos aquí, ¿no? Y algún consejito por allí les di. Predica muy lindo, sí. Habla muy lindo, sí. Habla de Dios, claro que sí. ¿De qué Dios? ¿Saben que me da vuelta en la cabeza esto? Yo aparte, como regalo se lo voy a compartir. Total, tengo tiempo. Me da vuelta en la cabeza porque me dicen, porque Dios, el Señor, Dios, pero nunca Jesucristo de Nazaret. Porque no lo pueden ni nombrar. Porque cuando lo nombra a Jesucristo de Nazaret, usted sabe lo que pasa. Porque en el nombre de Jesús, ¿sí? Es donde retrocede todo lo que no pertenece a Cristo. Entonces, a Dios se lo nombran como Dios, pero ¿qué Dios? ¿Quién es tu Dios? ¿Cuál es tu Dios? Si yo tengo a Cristo, predico a Cristo, vivo en Cristo, practico su palabra, obedezco sus mandamientos, y vos no querés saber nada, entonces analiza qué Dios tenés. Porque yo tengo a Jesucristo de Nazaret en mi corazón. Él me perdonó, me rescató, me salvó, él me tiene aquí delante de su presencia. Si vos me rechazás, ¿a quién rechazás? Lo dice la palabra. El que a ti te rechaza, me rechaza a mí, dijo Cristo. Entonces él tiene que pensar, tiene que examinarse a sí mismo y decir, pará, si él te predica a Cristo y quiere a Cristo, vive a Cristo y da testimonio con su vida que tiene a Cristo, que no hay tormenta que lo frene, que está re loco. Claro, pero porque yo sé lo que Dios tiene y quiere para su pueblo, para su iglesia. Porque yo me humillo en su presencia, me postro, busco su rostro y le digo, papá, háblame, porque yo no quiero ir a hablar yo quiero llevar tu palabra. Porque quiero que tu iglesia sea la bendecida y la usada y la va a ser la que va a levantar bandera de victoria acá en Rojas. Y el que esté escuchando y pueda escuchar este mensaje también cuando se ponga en la misma condición de humillarse en la presencia del Señor y cuando reciba la palabra de Dios, el mensaje de Dios en su corazón, sin importar quién se lo dé, pero reciba el mensaje, se analice y no analice a la persona, entonces va a ser bendecido. Entonces él le dice, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Por eso le dijo Jesús, lo que ellos les enseñan, porque tienen el conocimiento de la ley, de la palabra, ¿sí? Atesórenlo, pónganlo por obra y en práctica, pero no hagan lo que ellos hacen. O sea, le dicen a los demás, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, y ellos lo hacen. ¿Sí? No comas de lo sacrificado, ellos comían de lo sacrificado. No podía comer del templo, ellos comían del templo. No hagan lo que ellos hacen. Porque ponerle carga pesada a alguien es cuando le exigís y le decís, vos tenés que ser santo, tenés que vivir de esta manera, tenés que hacer esto, tenés que hacer el otro, y postrarte en la presencia de Dios, tenés que venir a orar a la mañana temprano, y tenés al mediodía, y le pone una carga que el pobre pibe dice, yo no doy más, yo me voy de acá, esto está todo loco. Claro, porque es una carga pesada, está bien, te está mandando a orar, te está mandando a buscar el rostro del Señor, te está buscando la presencia de Dios, pero te está diciendo que te conviertas del camino, que cambies de actitud de lo que estás haciendo, porque entonces Dios te va a oír y te va a responder. ¿Hay que orar? Sí. ¿Hay que clamar a Dios? Sí. ¿Hay que buscar el rostro del Señor, la presencia de Dios? Sí. Pero cuando te empiezan a exigir y a obligar, ¿sí? Te ponen una carga que ellos no llevan. ¿Sí? Seguimos, si no se me va.
Antes hacen todas estas, escuché esta. Antes hacen todas estas obras, sus obras, para ser vistos por los hombres. O sea, seguimos viendo, a ver, de lo que veníamos hablando antes, fíjense lo que dice de los fariseos y los escribas. Que hacen obras, ¿para qué? Para ser vistos. Pues ensanchan sus filaterías y extienden sus flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en la cena y las primeras sillas en la sinagoga. ¿Qué tal, O sea que los que le enseñaban la ley, las escrituras, amaban todo esto para ser vistos. ¿Dónde está la humillación? ¿Dónde está la humildad? ¿Dónde está el ejemplo que me tienen que dar para que yo pueda seguir? No lo tienen. Entonces le dicen, lo que ellos les enseñen como palabra de Dios, mi palabra, tómenla, atesórenla y pónganla por obra. Ponga por obra la palabra. Ponga por obra lo que Dios le está hablando en esta noche. Ponga por obra esto. Porque hoy estamos viendo el tiempo de la gracia donde el Espíritu Santo me exige a mí primero hacer y poner por obra esto antes de predicar y enseñarles a ustedes. Aman los primeros asientos en la cena, las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen rabí, o sea, maestro. ¡Ah, maestro! Claro, si eran los maestros de la ley, sí, está bien, está correcto. Pero acá pasa por otra cuestión que es el orgullo, que es la vanidad, que es el querer ser visto, en lugar de servir a Dios. Quiere que el mundo los vea, que son los grandes siervos de Dios, los grandes maestros del Evangelio de Jesucristo, los grandes profetas del Señor Jesucristo, los grandes apóstoles del Señor Jesucristo, los grandes, pero no son siervos. Les ponen cargas hasta económicas a los demás, que ni ellos llevan, porque se creen que son los que tienen que recibir, no los que tienen que dar. Entonces dan, reciben, no dan. Lo triste de todo esto es que es muy fuerte lo que pasa con toda esta cuestión que está pasando. Y sucede. ¿Sí? Versículo 8. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí. Ustedes no quieran, no pidan que los llamen maestro. Porque uno es vuestro maestro, el Cristo. No dice Dios, dice Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. No llaméis padre padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en el cielo. Ni seáis llamado maestro, porque uno es vuestro maestro. ¿Quién? El Cristo. ¿Quién es el maestro? Cristo. ¿Quién es nuestro Dios? Cristo. Versículo 11. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. ¿Quién va a ser el mayor? ¿Quién va a ser el más grande? El siervo, el que sirve. Porque acá la interpretación de siervo es que soy el gran siervo de Dios. Y no habla de eso, habla de servir, de hacer, porque les dice que no hacían. Vos tenés que hacer, tenés que servir. Cristo mismo dijo, no vine a ser servido, sino a servir. Cristo dijo eso. Cristo hizo eso, Él sirvió, no vino a ser servido. Versículo 12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Que el Señor les bendiga en esta noche. Que podamos